Se burló de la Santa Muerte y tuvo su castigo. Esteban nunca creyó en advertencias. Para él, el destino no era más que un juego de probabilidades, algo que podía torcerse a su favor si jugaba bien sus cartas. Desde joven, aprendió que en la vida solo había dos tipos de personas: los que aprovechaban las oportunidades y los que las dejaban escapar. Y él, por supuesto, no estaba dispuesto a ser de los segundos. No le importaba a quién tuviera que pisotear en el camino. Amigos, familiares, socios, todo era desechable si significaba un paso más hacia la riqueza y el poder. Pero había una fuerza con la que no se debía jugar. Una presencia silenciosa y eterna, que escucha cada palabra y recuerda cada promesa. Todo comenzó en una de sus peores épocas, sin dinero, endeudado hasta el cuello y con hombres peligrosos pisándole los talones. Esteban sintió por primera vez el aliento helado de la desesperación. No había escapatoria. Le quedaban pocos días antes de que cobraran su deuda, de la única forma en que esos hombres lo hacían: con sangre. Fue entonces cuando un viejo conocido, un hombre curtido en el mundo del crimen, le habló de la Santa Muerte. Si realmente estás en un hoyo, ella te puede sacar, le dijo, encendiendo un cigarro con la calma de quien ya había cruzado la línea entre la vida y la muerte demasiadas veces. Pero tienes que cumplirle. Lo que prometas, lo tienes que dar. Esteban no era un hombre de fe, pero el miedo hace que incluso los incrédulos busquen ayuda en lo desconocido. Aquella noche, en su habitación, colocó una imagen de la Santa Muerte sobre una mesa. Encendió una vela roja, le sirvió un vaso de tequila y con voz temblorosa le hizo una promesa. Si me ayudas a salir de esto, si me das dinero y poder, te juro que seré tu devoto. Te encenderé velas todos los días, haré ofrendas, nunca te abandonaré, pero sácame de esta. Las llamas de la vela parpadearon, como si algo invisible hubiera respondido. Un escalofrío recorrió la espalda de Esteban. Y, desde esa noche, su suerte cambió. A la mañana siguiente, uno de sus acreedores más peligrosos fue arrestado de manera inesperada. Luego, un socio con el que había perdido contacto lo buscó para ofrecerle un negocio que resultó ser un éxito. En cuestión de semanas, Esteban pasó de estar acorralado a tener dinero suficiente para pagar sus deudas y empezar de nuevo. Meses después, ya no era el mismo hombre desesperado que imploró frente a una vela. Ahora vestía con ropa cara, conducía un auto de lujo y tenía influencia en el barrio. La gente le temía y lo respetaba. Y la Santa Muerte, al principio, cumplió su promesa. Encendía velas, dejaba ofrendas y le agradecía cada día. Pero con el tiempo, la arrogancia lo cegó. Todo esto lo conseguí por mi esfuerzo, comenzó a decir. No fue ningún milagro. Solo supe moverme en el momento correcto. Pronto, las velas dejaron de arder en su altar. Las ofrendas se hicieron menos frecuentes. Y, finalmente, Esteban dejó de acudir ante la Santa Muerte por completo. Hasta que, una noche, cometió el peor error de su vida. En una fiesta rodeado de alcohol, dinero y mujeres, alguien le recordó su pacto. No olvides que todo esto lo tienes por la Santa, le advirtieron. No juegues con ella. Pero Esteban, borracho y confiado, solo rió. Levantó su copa y dijo con desprecio: si la Santa Muerte quiere algo de mí, que venga por mí. Las risas lo acompañaron en ese momento, pero cuando llegó la madrugada y el eco de la música se apagó, algo cambió en el ambiente. Y la Santa Muerte escuchó su burla. El eco de sus palabras aún flotaba en el aire cuando la fiesta terminó. Las luces se apagaron, las mujeres se marcharon y Esteban se quedó solo en su casa, rodeado de botellas vacías y billetes regados por el suelo. Sintió un mareo extraño, como si la habitación girara a su alrededor. Se frotó los ojos y trató de levantarse, pero un escalofrío recorrió su espalda. El ambiente se sentía distinto, más frío, más pesado.
Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro. Apenas un murmullo, como si alguien le hablara al oído en un idioma que no comprendía. Se giró de inmediato, pero no había nadie. El silencio lo envolvió como una sábana de plomo. Sacudió la cabeza y se obligó a ignorarlo. Seguramente era el alcohol. Se tambaleó hasta su habitación y se dejó caer en la cama, sin imaginar que esa sería la última noche en la que dormiría en paz. Al día siguiente, todo comenzó a desmoronarse. Lo primero fue el dinero. Su negocio, que hasta entonces había sido un éxito, empezó a colapsar sin razón aparente. Pedidos cancelados, inversiones que fracasaban de la noche a la mañana. Sus socios comenzaron a distanciarse, sus contactos dejaron de responderle las llamadas. Luego, vino la traición. Uno de sus empleados de confianza robó una gran cantidad de dinero y desapareció. Otro lo delató ante las autoridades por negocios turbios en los que había estado involucrado. En cuestión de días, la gente que antes lo respetaba ahora lo miraba con desprecio. Pero lo peor aún estaba por llegar. Una noche, mientras caminaba de regreso a su casa, sintió que lo seguían. Giró la cabeza varias veces, pero no vio a nadie. Sin embargo, el aire se sentía más denso, como si alguien o algo respirara sobre su nuca. Cuando llegó a su casa, el pánico se apoderó de él. Todas las velas de su altar, aquellas que no había encendido en meses, estaban ardiendo. Y la imagen de la Santa Muerte, que antes tenía un rostro sereno, ahora parecía sonreír con burla. El terror lo paralizó. Su instinto le gritó que corriera, que huyera, pero su cuerpo no le respondió. Fue entonces cuando escuchó su nombre. Un susurro, suave, frío. Esteban. El aire en la habitación se volvió helado. Sus dientes castañaron y la piel se le erizó. No puede ser, balbuceó. Trató de convencerse de que era su imaginación, que todo era coincidencia. Pero cuando las luces parpadearon y el reflejo en el espejo le mostró una sombra alta, esquelética y envuelta en un manto oscuro, supo que había cometido el peor error de su vida. Esteban sintió como la sangre se le helaba en las venas. Su reflejo en el espejo le devolvía una imagen que no quería aceptar. Detrás de él, la sombra de la Santa Muerte se erguía con su silueta esquelética, envuelta en su manto negro como la noche misma. Sus piernas temblaban. Su respiración se volvió entrecortada. Parpadeó una vez, 2 veces, y cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. El espejo solo reflejaba su propio rostro pálido y sudoroso. No puede ser, murmuró, tratando de convencerse a sí mismo de que todo era un mal sueño. Pero el frío no desapareció. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo lo observaba desde la oscuridad. Unas veces, escuchaba susurros apenas audibles. Otras, sentía un peso invisible sobre su pecho, como si alguien se sentara sobre él. El miedo empezó a consumirlo. Intentó retomar sus ofrendas. Encendió velas, dejó tequila y cigarros en el altar. Murmuró oraciones con la voz temblorosa. Pero el ambiente en su casa no cambió. El daño ya estaba hecho. Y la Santa Muerte no olvida. Los días siguientes fueron un infierno. Esteban comenzó a sentirse débil. Al principio, pensó que era el estrés, pero pronto su cuerpo comenzó a deteriorarse. Perdió peso de manera alarmante. Su piel se tornó pálida y ojerosa. Su cabello, antes abundante y bien cuidado, empezó a caerse en mechones. El dolor llegó después, un ardor insoportable en el estómago, como si algo lo estuviera carcomiendo desde adentro. Los doctores no encontraban ninguna enfermedad, ningún diagnóstico claro. Solo veían su cuerpo consumirse poco a poco, como si su vida se estuviera drenando.
Entonces comenzaron las pesadillas. Cada noche, soñaba con la misma imagen. La Santa Muerte lo observaba desde la oscuridad, con una sonrisa burlona, mientras él gritaba sin poder moverse. En algunas ocasiones, la veía acercarse, extendiendo sus huesudas manos hacia él. Una noche, en su sueño, ella habló. «Me llamaste y me traicionaste». Su voz era profunda, sin emoción, como el eco de una tumba abierta. Esteban despertó con un grito ahogado, cubierto de sudor frío. Pero cuando abrió los ojos, vio algo que le hizo perder el aliento. A los pies de su cama, la silueta de la Santa Muerte estaba ahí, observándolo. Respiró hondo, parpadeó y la figura desapareció. No había sido un sueño. Era real. La muerte lo había marcado y no pensaba dejarlo escapar. Esteban ya no era el hombre que solía ser. La soberbia y la arrogancia habían desaparecido, reemplazadas por el pánico absoluto. Cada sombra, cada ruido en la noche lo hacía estremecer. Sus antiguos amigos lo habían abandonado, su fortuna se había desvanecido y su salud se consumía con cada día que pasaba. Desesperado, recurrió a brujos y curanderos, pero ninguno podía ayudarlo. Algunos, al escuchar su historia, se negaban incluso a recibirlo. Otros intentaban limpias y rituales sin éxito. Ella ya lo reclamó, le dijo un anciano chamán, observándolo con tristeza. No hay escapatoria. Pero Esteban no quería rendirse. Con lo poco que le quedaba, viajó a un pueblo donde, según los rumores, vivía un hombre capaz de hablar con la Santa Muerte. El chamán lo recibió en una humilde cabaña, iluminada solo por la luz de las velas. Esteban cayó de rodillas ante él. «Por favor, ayúdeme». Su voz era apenas un susurro. El anciano lo observó en silencio. Sus ojos, profundos y llenos de sabiduría, parecían ver más allá de la carne y los huesos. «Has cometido un pecado grave», dijo finalmente. «La muerte no perdona a los ingratos». «Haré lo que sea, rogó Esteban. El chamán suspiró y colocó frente a él una vela negra. «Solo hay una manera», murmuró. «Debes hacer un último sacrificio». El corazón de Esteban latía con fuerza. «Dime qué debo hacer». El anciano se inclinó hacia él y susurró las palabras que sellarían su destino. Esa noche, Esteban realizó el ritual. Se arrodilló ante el altar de la Santa Muerte, rodeado de velas y ofrendas. En sus manos sostenía un cuchillo afilado, y frente a él, un gallo negro luchaba por liberarse. «Perdóname», susurró antes de hundir la hoja en la garganta del animal. La sangre manchó el altar. El viento en la habitación se agitó, y entonces la vio. La Santa Muerte apareció frente a él, majestuosa e imponente. Su túnica negra flotaba como si no obedeciera las leyes de este mundo. En su calavera se dibujó una sonrisa burlona. «Pensaste que podías engañarme». Su voz resonó en la habitación, helando la sangre de Esteban. El suelo tembló bajo sus pies. Las velas se apagaron de golpe, sumiendo todo en la oscuridad. Y entonces, todo terminó. A la mañana siguiente, el chamán encontró la cabaña en silencio. Esteban estaba sentado frente al altar, con los ojos abiertos y una expresión de horror congelada en su rostro. No respiraba. Su piel estaba fría como el mármol. Pero lo más aterrador fue lo que encontraron sobre su pecho. Una pequeña figura de la Santa Muerte, tallada en hueso, con una sonrisa burlona grabada en su calavera. El pueblo habló de la historia por años. Algunos decían que Esteban había sido castigado por su arrogancia. Otros, que la Santa Muerte se lo había llevado como advertencia para los traidores. Lo único cierto es que nadie, jamás, volvió a burlarse de ella. Porque la Santa Muerte siempre cobra lo que se le debe.
Cuéntame, ¿crees que la santa realmente tuvo algo que ver o fue su propio castigo por haberse burlado de ella? No olvides seguirme para que no te pierdas los relatos y que esta comunidad de criaturas de la noche siga creciendo con su ayuda. Hasta la próxima. Que tengan dulces pesadillas.